A ver, lo escuchábamos a Gerardo Martínez, recién santafesino, hombre que acompañó en todas prácticamente sus tareas a Agustín Rossi. Un Agustín Rossi que parecía como que estaba ausente y que en definitiva parece que no. Parece que, a ver, se habla de algún ofrecimiento de Alberto Fernández, es decir, algunas cosas que empiezan a circular. Se hablaba de que Mansur tenía algunas complicaciones en la provincia, que a lo mejor desearía volver, se hablaba de Agustín Rossi, bueno, miles de cosas, pero en esta editorial quiero tratar el tema específico, este cambio que hay en el frente de todos, presidiendo este bloque. Y tengo que pensar en dos cosas, mire, voy a ser muy sincero. Estrategia de Cristina Fernández de Kirchner o ruptura del frente de todos. Y no son más de esas dos posiciones. No tiene otra alternativa. O es estrategia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o es bien una ruptura del kirchnerismo dentro del gobierno de Alberto Fernández. No hay otra alternativa. Son esas dos. Esas dos que a lo mejor algunos pueden pensar que hay una ruptura y otros que en definitiva es una estrategia política. Que nos tiene acostumbrado la vicepresidenta a estas estrategias políticas. Usted se acuerda, sin lugar a dudas, la interna en Santa Fe. En un lado Rossi, justamente por ese lado, que sabemos que tenía un contacto muy estrecho con Cristina Fernández de Kirchner, y por el otro lado Omar Perotti sentándose con Cristina para resolver y poner la segunda candidata, y Cristina dándole el apoyo a Omar Perotti. Es decir, estrategias políticas que utiliza la vicepresidenta que pueden ser reales. Pero ¿cuál es la situación de esto que se va a votar? Que según muchos dice se va a votar por el sí o por el no, no se va a votar en materia de si se pueden realizar cambios. ¿Y por qué Máximo Kirchner toma la decisión de apartarse del bloque para que otro, bueno, vea si puede convencer a los compañeros, es decir, a esos 15 que nombraban recién, que son 15 supuestamente kirchneristas, pues dicen de la Cámpora, pero es kirchnerista. La Cámpora medio que está desaparecida, diríamos, salvo en provincia de Buenos Aires un poco que puede haber, pero después está más o menos desaparecida. Acá ya no sé, en Santa Fe no se escuchó más la Cámpora se escuchó más. Se escucha el kirchnerismo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esos? ¿Van a acceder al pedido de Martínez, del nuevo jefe de bloque, de votar que sí o no? Bueno, esa es la tarea que tiene. Una tarea de una persona que, a ver, está acostumbrada a este tipo de negociaciones, porque siempre estuvo al lado como secretario prácticamente de Agustín Rossi en toda su carrera como diputado nacional, que bueno, fue negociando también Rossi juntamente con Martínez estas situaciones cuando había que sacar algún proyecto de ley. Pero ¿cuáles son las cuestiones que uno analiza de por qué el kirchnerismo dio un paso al costado? Ya sea por cualquiera de las dos razones que le digo. Dio un paso al costado porque hay dos cosas que son muy importantes. Primero, que al pagar los 730.000 millones que se pagaron, en este pago que se hicieron, ¿qué hizo? Aceptó la deuda. Es decir, el gobierno aceptó la deuda. El gobierno no venía pagando y el gobierno terminó aceptando la deuda. ¿Qué pasa cuando acepta la deuda? Está diciendo que la plata que le dio el fondo a la Argentina fue normal, y no fue normal. Es decir, ¿qué quería el kirchnerismo?
quería que eso se discutiera a nivel internacional, que se discutiera realmente si ese préstamo fue algo que el fondo podía dar y no era así porque no tenía la cantidad para que pudiera darle eso. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es decir, Argentina no estaba para que le dé esa cantidad de plata. Es decir, que ya el Fondo Monetario en ese momento había, sin lugar a dudas, ya cometido un error. Que era lo que quería el kirchnerismo, que se diera a conocer para poder bajar la deuda como primera medida. Esa era una de las cuestiones. Y la otra cuestión que es fundamental, y lo notamos en el día de hoy, los aumentos de los gastos que uno sufrió en la época de Mauricio Macri. La luz, el gas, la nafta, los impuestos, todo eso que está puesto en la letra chica y que no lograríamos llegar a la meta que uno está esperando. ¿Cuál es la meta que uno está esperando? La meta que uno está esperando es bajar la inflación. Algunos de los sectores cercanos, en el caso de Leopoldo Moró, cercanos al justicialismo, plantearon ya hace un tiempito atrás que el default no es malo. ¿Y por qué digo que el default no es malo? Porque Néstor Kirchner, cuando tomó el gobierno, entró en default. Sin lugar a duda, entró en default. Y sin embargo, así todo, sacó a la Argentina adelante y pudo empezar a pagar todas las deudas una vez que la Argentina empezara a producir lo que tiene que producir y a tener excedente dentro del Banco Central para poder pagar la deuda. Es decir, ¿qué decía Néstor Kirchner? Si no levanto el país no te puedo pagar. Y si tengo que caer en default, caigo. ¿Qué planteaban esta gente que está cerca del justicialismo, que está dentro de ese frente de todos? Decía Leopoldo Moró, no hay que tenerle miedo al default, pero hay que plantear las cosas como tienen que plantearse. Bueno, Alberto Fernández tomó la otra vereda y dijo, no, yo arreglo, y bueno, y lo único que hago es trasladar la deuda dentro de 2 años. Es decir, después que ya me fui. Es decir, que el gobierno que viene, sea el de él o sea otro, va a tener de nuevo, a lo mejor, el mismo problema que se está teniendo ahora, porque en realidad, vamos a ser sinceros, no se sabe si en 2 años la Argentina puede evolucionar económicamente para poder lograr pagar las deudas que generó el gobierno de Mauricio Macri. Este es el paso acotado. Estas dos cosas me parece que son lo fundamental para que, a ver, yo digo sinceramente, uno analice y diga, no, a ver, no es así. Esta deuda fue más de la que tenían que dar. Esta deuda se hizo para una campaña política, para que Mauricio Macri pudiera quedar en el gobierno. Entonces, teníamos que discutir eso. Lo teníamos que discutir internacionalmente para bajarle el poder al Fondo Monetario Internacional. Y de ahí en más, ver esa letra chica. Mire, le voy a decir una cosa y voy a ser muy, muy franco en esto. ¿Cuál fue lo malo que tuvo este gobierno? Hablando de todo lo que se hizo, porque se hicieron muchas cosas, hay que reconocer, el tema de la pandemia fue algo fundamental. Pero ¿cuál fue lo que más le dolió a los argentinos en conjunto? La inflación. Una inflación que no para. Y una inflación que no para, ojo, ojito, diríamos, con un congelamiento de las tarifas. Desde mayo del año pasado que la nafta no aumenta. Hoy aumentó la nafta un 9%. Es decir que, sin aumentar los servicios, que ahora figura en ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
sin aumentar los servicios tuvimos un 50 y pico por ciento, 50 y pico por ciento de inflación en el 2021. ¿Qué nos espera para este año? Es muy peligroso, porque lo vivimos con Macri, aumentaba los servicios y aumentaba todo. Y así llegó también a inflaciones del 50%. Es decir, ¿se podrá corregir en esto el 2022? ¿Se podrá corregir el tema de inflación? Me quedan mis dudas. Me quedan mis dudas. Si usted aumenta un 9% la nafta, ya en la inflación, sin lugar a dudas, de este mes, de febrero, va a ser superior al 4 o al 5%, y si tú lo anualiza y no baja ese 5%, y prácticamente estaría en un 52-54% de inflación para el 2022. Es decir, lamentablemente esto trae consecuencias. Los aumentos traen consecuencias. Así que bueno, esperemos a ver lo que pasa, pero este es el panorama que uno ve, y yo se los transmito a ustedes, a lo mejor estoy equivocado, pero es mi forma de verlo, entonces quiero que usted también me escuche y lo vea. Después usted haga su propio análisis y ve si realmente coincide conmigo o no.